Disney Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera, Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte. Estás en mute. Quítate del mute. Ahora, ajá. Saludes. Es que me pusiste en mute para poner la música esa majestuosa. Es que si a veces cuando grabamos por Zoom, si no ponemos los mutes bien, se raspa la voz con la música. Vamos a ver si hoy funcionó. ¿Por dónde tú andas, Balbus Maximus Rubicanus, que no estás frente a mí? La Virginia. Estás en Virginia en asuntos Sí. familiares. Mucha gente en Virginia puede estar en 2 sitios a la vez. Pórtate bien. 3 en aquel caso. Tú sabes que esa cuestión de personas en múltiples puestos simultáneamente ha sido muy relevante en esta semana. Mira, todavía están buscando gente para llenar alguna de las triples y cuádruples vacantes. Y buscando quién filmó algo en DocuSign. Siempre pasan cosas. Hey. Fíjate, yo que soy un exponente férreo de ir moviendo la firma y las transacciones a DocuSign en Puerto Rico, porque todavía tenemos cierta renuencia a no tener que notarizarlo todo. Estos eventos como lo que ha estado pasando con lo del contrato de Power Expectations, o como sea que se llame la compañía, y la firma fantasma de la persona que firmó pero no firmó. Mano, un bad trip porque entonces cada vez más se hace más difícil Pero fíjate, yo no que la creo que gente lo tenga que. adopte. Yo creo que, bueno, hay varios factores. Uno de los factores es que no hay. No hay obviamente, cuando hay una subasta, pues se supone que no andes hablando con los licitadores, ¿verdad? De la subasta. Así que, pues naturalmente hay como que medio siempre un eh, esfuerzo de evitar tener demasiado contacto con los licitadores para evitar, ¿verdad? Precisamente eso, sí, Conflictos y sí. eso, ¿verdad? Y que se convierta en favoritismo. El problema es que lo que parece haber ocurrido en este caso es que se le pusieron unas condiciones tan difíciles de cumplir a este proyecto que, pues, ¿verdad? Porque también existe en Puerto Rico el realismo mágico de pensar de que yo me puedo inventar las circunstancias de la vida Y del mercado, y más del que nada. mercado, y que entonces pues yo pues voy a conseguir a alguien que me venda luz más barata, sin garantía, sin nada, y que va a ser a la misma vez una persona seria. Y lo que termina pasando muchas veces con estos requisitos absurdos que creamos es que en la práctica el licitador que gana no es el mejor, sino que estuvo dispuesto a meterte una feca o aceptar el riesgo, que también pasa, de que, pues, de que más adelante pues vas a tener que hacer un cambio de orden para poder cumplir, porque nadie más no vas a poder cumplir. Sí. Así que, Hay un fenómeno similar a lo que tú dices, que es que cuando adoptas un modelo de otro estado, por ejemplo, o de otro país, puede ser cualquiera de las dos, quieres adaptarlo como lo estás viendo en este momento, versus educarte de cuál fue la historia. Yo vi esto mucho en el tema de los contratos de fincas solares, que tuvieron también su controversia, algunos de ellos después de la época de Luis Fortuño, en términos de cómo se contrataron, etcétera. Pero a lo que me refiero es que muchos de estos contratos tenían un mecanismo de precio que se llamaba avoided cost. En esencia, ¿verdad? Resumiéndolo a grandes rasgos para no irnos por ese rabbit hole, el costo al cual, o el precio al cual el productor de esa energía a través de su finca solar le iba a vender la energía eléctrica a la Autoridad de Energía Eléctrica no era en base al costo de producción,
sino en base a lo que te hubiera costado a ti energía eléctrica si tú lo hacías lo mismo. Y eso es, ¿verdad? Lo estoy resumiendo, pero antes que alguien que es súper técnico en el tema empiece a gritar. Estoy eliminando un montón de kickers y cosas y factores, pero esa es sencillamente la fórmula. Y me acuerdo que cuando se miraban estos contratos, especialmente después de la época de Alejandro, que como que le había dado picota a muchos de ellos, y entonces nosotros estábamos volviendo en el 2017 del PNP y querían implementar alguno, y decía, no, pero es que Hawái tiene un montón de fincas solares y ninguno en avoided cost. Claro, porque ya llevaban un montón de años. Los primeros contratos eran a base de avoided cost. Se había creado un historial y entonces se progresaba a otro mecanismo de precio, una vez tú Bueno, habías depreciado la inversión y cosas así, ¿verdad? y la demanda, la estructura de la demanda energética en Hawái es bien distinta porque ellos no tienen manufactura Exacto. y tienen una Y, población, ¿verdad? La mitad, menos de la mitad de la nuestra. Entonces, pues naturalmente, pues. y entonces pues, eso me recuerda algo que tú me recordabas los otros días, que si tú hace 8 años, 12 años estuvieras buscando contratos para generadores de gas natural, te lo estarían tirando al 12, a la docena, ¿verdad? Ahora todo No, el mundo está pidiendo. los tiraban, yo recuerdo propuestas que era correrlos a mitad de fuerza, es porque el combustible que tenían que usar era muy fuerte. Y decía, pues mira, olvídate, necesito vender estas plantas y pues si tú vas a cogerlas a 60% del capacity, del rating, ¿no? De lo más que pueden generar para no dañar el motor, pues eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Porque en aquella época el factor limitante era el combustible, era el petróleo, era la propano, etcétera. Ahora, pues el factor limitante es las plantas. Y pues las compañías que hacen las plantas saben que el gas natural, ¿sabes? Porque estas son plantas que, bueno, las de Puerto Rico tienen que 60 años, Sí, pues promedio. ellos saben que estas plantas lo que duran son 60 años y en el mejor de los casos duran 30 y ellos dicen, yo no voy a hacer una planta para hacer plantas, porque pues, para hacer la planta tienes que hacer una planta, una inversión, entrenando personal, etcétera, para una cosa que en 30 años pues va a dejar de venderse. Entonces, la práctica lo que termina pasando es que el factor limitante, ese Estados Unidos descubre un montón de gas natural, pues el factor limitante ya no es el gas natural, es Ujú. la producción de plantas. Y pues, mano, la verdad es que sí, yo pienso que va a haber motores de. El otro día estaba hablando con alguien que trabaja en el mundo automotriz, que como que mira, los próximos 10 años la gasolina, los carros de gasolina, quizás los próximos 20 va a seguir siendo el carro de gasolina la forma dominante de transportación, o por lo menos los híbridos. Pero, mano, en 40 años, pues, no necesariamente. Y eso es lo que está pasando en el tema de la electricidad y pues Puerto Rico, pues por nuestra dejadez, algo que se empezó a discutir en los 2000 hace 25 años, no se explicó correctamente y pues mano, pues la idea de que podemos hacer cosas imposibles si tan solo lo pusiéramos en el RFP y obviamente pues definitivamente lo que está pareciendo haber ocurrido en el contrato de energía este que está en discusión, pues es difícil evitar la conclusión de que alguien está tratando de coger a alguien tonto. Y a veces siento que lo que decía Osvaldo Carlos en sus explicaciones era un poco, pues tratamos de coger de tonto al mercado y pues el único que entró fue un tipo que nos trató de defraudar a nosotros. Y como que, de hecho, hay Bueno, parte del mira, subtítulo de lo que hizo espera, Osvaldo es eso. tú estás siendo bien elegante, porque cada vez que salía un capítulo nuevo en el Tweetstorm de Osvaldo Carlos, yo decía, O por lo menos ¿verdad? ya sabemos cuánto le Habla, toma escribir a Osvaldo, porque definitivamente él empezó y no terminó de escribir. no, O no, sea, no, él pero seguía. la cuestión es que seguía el nuevo capítulo y después vino la entrevista con Jay. Y cada vez yo llamaba a un amigo en común que tenemos tú y yo le decía, mano, yo no sé, pero esto suena peor ahora. Como que y seguían cavando en la tumba. Y hoy estamos grabando por la tarde, viernes 14 de agosto. Mano, francamente, cuando abrí los periódicos, entiéndase el Vocero y el Nuevo Día, me dije en mi monólogo interno, mano, por fin alguien tiene dos dedos de frente. Y es cuando veía la reacción de la gobernadora diciendo, no me importa, cancélenlo. Pero en, ojo, en, ojo, en el sentido, el pero viernes no, ella no, estaba pero anunciándolo como un logro. sí, no, pero lo digo en el sentido de que
de momento el revolú era tal que yo creo que la gobernadora, cuando se lo están tratando de explicar, le dice, mira, mano, esto no es manejable. Esa fue la impresión que me dio a mí. Porque yo creo que ya estaba anunciando como logro el concepto de que se contrataran 400 megavatios de generación. Eso es lo que ya está reclamando como un logro. Ahora, cuando entonces aumentas la resolución y ves este contrato en particular, que creo que es el único que se ha firmado o que estaba en vías de implementarse, algo así, pues se convierte en un revolú. Entonces, llega un momento que tienes que decir, espera, esto apesta por todos lados. Y tiene entonces la Junta metiéndose, tiene eh, el, la contratación en tiempos de cólera de Osvaldo Carlos, tienes una explicación, o sea, se está convirtiendo, yo creo, y a mi parecer la gobernadora sabiamente identificó, espera, si yo sigo por aquí, yo termino como Cobra y Whitefish. Y, ¿verdad? Pues tiene un área de riesgo tomar esa Bueno, postura, porque esto con la diferencia de que tanto Cobra como Whitefish, eh, termina yo sé que rindiendo algo. es impopular decir esto, pero ambos pues terminaron haciendo cosas. Tú puedes Sí, sí, decir sí. que cobraron muy, ¿verdad? Pero ocurrieron cosas, o sea, eran compañías con diferentes tamaños, pero esas compañías tuvieron, hay cables que Whitefish tiró, hay cables que Cobra tiró. Ujú. Esta compañía no ha puesto nada, o sea, digo, no es ni una compañía, es una serie de Es un compañías consorcio de pequeñas compañías. que no tienen necesariamente la capacidad de hacer esto, y la que sí tenía la capacidad, pues esa compañía dijo, no, yo no voy a jugar. En verdad, es difícil pensar que esto, o sea, yo pienso, y esto puede ser una especulación mía, pero a base de lo que he escuchado me tiene sentido. Me parece que es posible que haya ocurrido, que hayan dicho a la gobernadora, ¿verdad? Internamente hayan dicho, no, gobernadora no creo que tenga, no, perdón, dije gobernadora, pero no me refería a ella. Es posible que haya ocurrido algo como, mano, tenemos que declarar esta subasta desierta porque nadie serio licitó. Y de O no algún vamos a lado, poder, no vamos a poder constatarlo, la documentación, lo que sea. esto va a estar complicado, como que tenemos que pararlo. Y alguien pudo haber dicho, no, no, es que alguien allá arriba quiere que se firme algo, lo que sea. Ujú. Y a mí me suena este tipo de, no necesariamente a, o sea, yo no creo que, mira, mano, la gente corrupta, no sé, me pensaría yo, quisiera pensar que tienen un poquito más de, ¿verdad? Especialmente del lado del gobierno, un poquito más de malicia. Yo creo que lo que ocurrió fue que le dijeron, porque, mano, firmas falsificadas, compañías inexistentes. Si tú sabías de esto, o sea, tú tienes un problema bien grave. O sea, tú no te vas a ir por 2 años, no te van a votar. Tú vas a ir preso por décadas. O sea, porque es así de grande, ¿no? Porque esto no es un delito tonto de estos de, me voy a declarar culpable por negligencia y voy 6 meses en probatoria. No, no, o sea, para hacer Ajá. esto, esto es en grande. Entonces, a mí me huele a que dijeron, mano, tenemos que dar un resultado y todo el mundo se tapó la nariz y dijo, pues mira, esto fue lo que conseguimos, vamos a ver qué pasa. Y probablemente los que compraron esto también tenían la teoría de, pues, yo lo cojo, yo sé que no puedo hacerlo, pero cuando tenga el contrato en mano, me viro a alguien y le digo, mira, alguien, yo tengo esto ya cuadrado, no hay que hacer subasta, tú lo haces dile que no se puede hacer por esto, hay que hacerlo por más y pues, vamos a ver qué podemos hacer. Que real, Que es parte de lo que pasó con los contratos de energía renovable en la nuestra época cultura, de Luis. nuestra Pero cultura de contratación gubernamental genera change orders, y esto no es de Puerto Rico, sí, yo te iba creo a que decir, es eso no mundial. son, exacto, no te voy a decir que somos nosotros y no es como que nosotros no inventamos el cost overrun. Lo que sí también, de- al fin del día, también tenemos que reconocer, nosotros nos estamos dejando llevar en gran parte por lo que están llevando, las noticias que se están dando en otros medios. Yo por lo menos mis fuentes en este tema han sido PPP, bueno, primero Jay, que fue el que saca la noticia, entonces lo que publica la Junta, entonces lo que coge PPP y entonces esta semana el Centro de Periodismo Investigativo da como que otro sablazo y los otros medios principales pues han comentado, pero es basado en lo que han dicho estos medios particulares, ¿verdad? Y pues a mí no me constan. Primero, no tengo nada que ver con la transacción, no conozco a nadie que tenga que ver con la transacción, no tengo clientes involucrados en la transacción, así que no tengo conocimiento a primera mano,
Lo cual me lleva entonces a la próxima, a la próxima complicación, que es que aunque tú puedas tener entidades jurídicas en asuntos que son bien sensitivos, claramente es necesario que exista en algún cuarto un ser de carne y hueso que puede hablar por el conglomerado o por la compañía, que sea la persona que dice, no, no, no es abstracto, soy yo y yo soy fulano, este es mi récord, porque, ¿verdad? Todo el mundo habla de Whitefish, pero Whitefish tenía un tipo, se llamaba Andy, y Cobra tenía Keith, y, por ejemplo, ¿verdad? Siempre dicen, no, Fortaleza quiere esto, pero Fortaleza tiene un gobernador, una gobernadora. O sea, tú tienes que poder concretizar, y entonces, quienes han estado hablando sobre la pulcritud del proceso, incluso no es la persona favorecida. Nadie que represente ese conglomerado se ha parecido a decir, no, no, pero olvídate de Osvaldo, olvídate del Sal, pregúntame a mí, yo soy el que estoy aquí. Yo soy la persona Y, de carne y hueso que da y, cara la, sobre este asunto. y la única persona de carne y hueso que Brenda está dando cara, pues la que dicen que no, lo que entendí que reportaba Jay y otro es que no existe, o que una persona que está en Colorado, o que está incluso bajo house arrest. O sea, esa dificultad es lo que le abona al smelliness de la noticia. Creo que en esta eh, me trae recuerdos del hombre de chaquetón verde, Hay que cuento en, que lo- en lo- no todo el mundo sabe de este cuento. que en los años 40 se puede decir, yo no sé si pasó, pero aparentemente pasó, o verde, creo que es verde. Sí, sí, era de Eh, verle. Alguien entró al banco, al BGF, se llevó como 100, No, 200 mil, era Hacienda. en Hacienda, a la bóveda de Hacienda, y se llevó creo $1 millón en aquella época de la caja fuerte y se fue por ahí y nunca lo cogieron. Y todo el mundo decía que quién era, pues el hombre del chaquetón verde. Y nunca se identificó quién era el hombre del chaquetón Y verde. eso durante la Segunda Guerra Mundial, que los chavos hacían falta. Pues, Hubiésemos- pero nada, vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. No, Y aquí no. no tenemos ninguna información que podamos contribuir más allá de nuestro análisis objetivo y neutral Y neutrar sobre las cosas que pasan cuando tratamos de ponerle condiciones imposibles al porque, mercado. al mercado y al mundo. Sí, bueno, un poquito de lo que pasa con la planificación también. Balbus, hoy tenemos, yo sé que tú estás comprometido allá, yo también, así que tenemos una agenda un poco más reducida de las 3 horas y media a la cual estamos acostumbrando a nuestra audiencia. Y gracias a Nieto por habernos acompañado esas 3 horas, más lo que tomó grabar. Y El feedback ha sido bien positivo, eso te lo no, yo puedo estoy a punto decir. de, yo estoy preocupado que me desplace Nieto y me gentrifique. Aquí en este podcast vive gente, Exacto. tranquilo, Unides, todos nadie, unides. nadie te reemplaza a ti, Balbus Maximus. Bueno, hoy vamos a hablar esencialmente de dos temas que son los principales y creo que estamos en posiciones para aportar más porque, ¿verdad? Como discutimos el tema de esto de Power Expectations, pues hay otros medios que están cubriéndolo con información mucho más cercana a la ocurrencia a la que podríamos nosotros especular. Lamentablemente en Y, esta no somos culpables de la. O sea, no. exacto. Y en acueducto, pues también es una área de alto interés que creo que todas las otras noticias están cubriendo. Y nosotros Pero tenemos la capacidad de hacer que llueva. Quizás si cantamos. tú eh, tú sabes que bueno, el primer tema que vamos a discutir hoy es sobre el nombramiento de Norma Bulgo como la secretaria de Gobernación. Y cuando la nombran, un amigo que tú y yo tenemos en común en un chat de PNP empieza a decir, nombraron a Norma y empezó a llover. A Torrey está inundado. Y yo digo, bueno, no lo digas muy alto, que alguien en Twitter va a gritar que está lloviendo, pero no donde tiene que llover. Malditos PNP. Eh, en Mayagüez está lloviendo en cantidad, me y dicen. después dije, alguien en Twitter o Jonathan Lebron. Y por mi madre, que Jonathan Lebron lo dijo. Pues sabes que Jonathan es de las pocas personas que nos supera en humor negro y odio generalizado de la humanidad, así que Pues no me nada, sorprende. los temas que tenemos hoy, antes de entrar a la pausa, son el nombramiento de Norma Burgo a la Secretaría de Gobernación, luego, unos días después,
de la salida de Francisco Domenech. Y el segundo tema que vamos a discutir hoy es lo nuevo, ¿verdad? En las primarias demócratas en Estados Unidos, eh, la, ¿verdad? Los runruneos en términos de AOC y su entrada a la política nacional, las victorias y las limitaciones de la facción DSA y lo que le dicen el Woke 1.0. Así que vamos a coger una breve pausa comercial y regresamos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bueno, we're back. Esta semana, el fin de semana, se puso calientita la cosa por varias razones, ¿verdad? Entre ellas, el viernes, si no me equivoco, entró en vigor la renuncia de Francisco Domenech como secretario de Gobernación y como director ejecutivo de ANFAF. Si no me equivoco, la de Itza García como subsecretaria entra en vigor hoy viernes o la semana que viene, ¿verdad? Temprano la semana que viene. Ella estaba creo que una semana más que él. Simultáneamente había ocurrido ¿verdad? Había explotado la noticia de lo que discutimos en el banter ahorita sobre el asunto del contrato de energía y de los megavatios fantasmas. Y entonces también se había empezado a generar controversia con el asunto del ERP en términos de la falta de La entrenamiento, implementación de del implementación, etcétera, ¿verdad? Y especialmente con el tema de ciertos suplidores del Departamento de Educación. Así que el fin de semana, vamos a decir que todo el mundo pensaba, yo creo que muchas personas juraban que el lunes iba a ser el comienzo de una semana de desmoronamiento, revoluces, papelones, y con un gobierno con una gobernadora, pero sin un oficial operacional, principal operacional al mando. Y la gobernadora decidió sorprendernos a todos con una noticia que rompe primero en el vocero, con una exclusiva, y entonces, pues, ¿verdad? Lo van retomando los diferentes medios, que es que la gobernadora nombra a Norma Burgos como secretaria de la gobernación. Y nuestra audiencia incluye personas de nuestra edad o mayor, pero también incluye mucha gente menor que nosotros, bastante menor que nosotros, incluso algunos que están empezando universidad, así que para hacerle una comparativa, Norma Burgos es, eh, es una planificadora que primero entra a la escena, por lo menos para muchas personas, cuando ocurre el primer cisma dentro del PNP en los años 80, cuando Hernán Padilla, que era alcalde de San Juan, funda el Partido del Arco Iris o el Partido de Renovación. Y esencialmente era como una división dentro del PNP en rebelión a Romero Barceló y todo lo que había pasado, ¿verdad? Con los revoluciones de Maravilla, toda esta cuestión, pues en Lampadilla, desde el municipio de San Juan, donde era alcalde, monta este nuevo partido y Norma Burgos originalmente era de ese grupo, pero Norma Burgos también era conocida como
parte de una generación, yo diría, de servidores públicos tecnócratas, más que nada, que aunque eran estadistas, habían también formado parte de gobierno en los 80, que la mayoría de ese tiempo pues, fue bajo Hernández Colón. Y en los 90, con la entrada de Pedro Rosselló, Norma Burgos es, una de las principales figuras del gabinete de, de Pedro, ¿verdad? Primero como presidenta de la Junta de Planificación, luego como secretaria de Estado. En un momento se habló de que ella sería candidata a la gobernación. Cuando ella gana su silla al Senado en la época de Luis Fortuño y ella, No, ella ganó en el no, es antes, 2004. es verdad, ella gana en el 2004. Ella es de las que más votos saca, ¿verdad? Y era una figura, ella se hace bien, bien, de mucho renombre también cuando pasa las protestas en Vieques, donde ella esencialmente coge el lado de los que protestaban. Eso puso a la administración en cierto jaque en cómo reaccionaban algunas personas. La realidad es que tú hablas con personas de esa época y te dicen que había una división seria en términos de cómo se sentían en cuanto a la reacción del gobierno ante los protestantes y el público en el asunto de Vieques. Así que Norma Burke es una heavy hitter en la historia del PNP, especialmente en la época de los 90. Se le conocía y yo la describo como parte de una generación que podía ser simultáneamente sumamente competente en lo profesional, pero en lo político, si quería, podía irse al betún también. O sea, no había esta distinción que especialmente se hace bien relevante en la época de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, donde tenía jefes de agencia que te decían, yo no soy político, yo soy un profesional. No, en esa época, si tú eras un político de alta jerarquía, tú tienes que ser simultáneamente sumamente competente en lo profesional y podías tener que bregar lo político también. Ella en el 2000, en la época de Ricky, ella era comisionada electoral alterna del PNP y después se hace comisionada electoral como tal. Y la última vez que yo creo que mucha gente pues supo de ella es cuando ella tiene una pelea pública con Tomás Rivera Chats porque había destituido a una persona que era conocida de ser tener una amistad íntima, no quiero decir en el término romántico, íntima en el sentido de cercanía y de colaboración cercana con el presidente del Senado en aquel Y momento y que, ahora y de que, hombre. y que en aquel momento eh, Norma venía del gobierno, Tommy era fiscal, su comienzo político, a pesar de que su familia es política, es como comisionado electoral del PNP. Y él tenía su grupo en la comisión. Entonces, en aquella época, yo recuerdo, de hecho, yo estaba en la radio con Jay cuando votaron a esta persona, Ujú. a Dolin. Y, y Norma Burgos salió y lo defendió. Y mira, pues, yo lo voté porque fue una decisión mía. Y Tommy le disparó para atrás y después le sacaron una cosa al hijo de Norma. O sea, se fue. La controversia se puso bien heavy. Se puso Terminó. típico Gangs of New York style del PNP. Y, pero ¿qué pasó? Que después del intercambio de disparos, pues vino el verano del 19 y pues hasta cierto punto, pues todo el mundo buscó objetivos y blancos nuevos y pues Norma sale del Del tiroteo más o panorama, menos, sí. es verdad, sin no tener nada que ver con el asunto, pero definitivamente pues dice, pues mira, yo no voy a seguir aquí y cuando Tommy termina siendo el presidente del partido luego de la salida de Ricky, pues ella sale Eh, también. Ella también se va a Florida a su mamá que era mayor. O sea, Norma tiene 71 años. Su mamá le llevaba, era una señora mayor y sus hijos, los dos estaban en Florida, así que como que todo el mundo, como familia, se plantan en Florida para atender a la mamá de Norma y para estar todos juntos un tiempo. Y recientemente, pues la mamá de Norma falleció y entonces, eh, eh, de nada, obviamente tiene más flexibilidad para volver Sí, al aire. mi recuerdo de Norma Burgos, yo nací en el 90. Uno de los recuerdos que tengo es de la explosión del Humberto Vidal, Diablo. que ella la acababan de nombrar, si no me equivoco, secretaria de Estado, y ella estuvo allí y fue como que una de las portavoces del asunto y fue la que
por su conocimiento técnico y a la misma vez por su personalidad, pues logró. En ese momento tengo recuerdos bien vívidos de ella con Rosselló caminando por las calles de Río Piedra. Eh, Después ella, lo de Vieques, pues yo la verdad es que nunca, para mí, pues no lo recuerdo como quizás otra gente lo recuerda. O sea, no lo recuerdo como esta cosa, más allá de las marchas, etcétera. Ah, Sí recuerdo, para mí Vieques es cuando yo prendo conciencia política, esencialmente. pues yo recuerdo sí la huelga de la Telefónica, que ella también estuvo ahí Sí. involucrada, y de ahí es que vienen pues de esa época los videos estos de ella en la Yupi peleando con muchos de las jóvenes que hoy en día están en la política todavía también, entonces jóvenes, ya no tan jóvenes. Eh, entonces después de eso ella llega al Senado. De hecho, yo recuerdo, tengo un pana que de Moca, estábamos en la escuela superior, él y yo fuimos los funcionarios de colegio del Partido Popular en el simulacro electoral de mi high school. Y me acuerdo que este pana, que después fue roommate de otro amigo nuestro, me decía, nosotros cuando nos la gana, la maestra, de una maestra de español que era en PNP, y él dice como que las próximas elecciones son entre Sila y Norma Burgos. Ah, Claro, pensando como popular, ¿no? Y ajá. pues Norma Burgos obviamente no corre para no aspira a la gobernación. Pues Pedro Rosselló quien aspira, obviamente ella siempre fue vinculada a ese lado del Ujú. espectro interno del partido. Y no es hasta el 2004 que ella corre para el Senado, y entonces pues ahí ella se convierte como medio en una, y al principio yo no estaba como que muy on fire quizás con la idea de que Rosselló se convirtiera en presidente del Senado. Muchos de los que habían ganado nuevos estaban como que, pero ¿por qué estamos rearreglando las sillas en el Titanic en este momento particular? Vamos a dejar que la cosa fluya. Pero ella luego pues, se convierte en una de las personas más fuertes a favor de Rosselló Sí, en el sí. caucus, porque se sintió que el grupo de los seis que se van con el Partido Popular a controlar y organizar el Senado, pues lo habían, Había sido ¿verdad? yo, Había sido una yo creo, jugada pobre. no hay que, era una manera, se veía como que estaban asumiendo el interés personal de ellos por encima de, pues, la decisión de la colectividad. Ese esencialmente era Exacto. la Y queja. entonces, cuando ella en el 2008 corre para el Senado, pues obviamente entre Tommy y de Castrofón tenían la presidencia bastante amarrada. Ella coge una comisión de planificación, que es su fuerte, y aspira a la alcaldía por Cagua, por el PNP, creo que sabiendo que era una misión suicida, pero con la expectativa de reducir El el margen. margen del Partido Popular en Cagua. Ujú. Termina, y ahí pues la nombran a la Junta de Energía Eléctrica, eliminaron los salarios a la Junta de Energía Eléctrica, ya se fue. Claro, el objetivo era más o menos sacar a los que últimos que Fortuño había nombrado. Y ahí ella, como tú dices, se metió de full en la campaña de Ricky y termina estando en ese lado del escenario. Pero como te digo, mis recuerdos de ella son de una persona que se mencionaba para ser gobernadora en los 2000. Y esto Full. no era como que así, esto es un pana mío, no, es que la gente lo discutía, ¿verdad? Como que ella era una Sí, figura gubernatoriable. en aquella época, yo puedo decirte que habían 4 o 5 personas. Obviamente Pedro Toledo, que había sido superintendente de la policía, pero Toledo tenía en paz descanse, tenía sus issues que no le iban a Fortuño, permitir. Luis Fortuño, pero decían que era muy joven. Tenías a Leo Díaz en un momento porque Pesquera, asume la presidencia, Pesquera obviamente que fue el que corrió, y tenía a Norma. Estoy seguro que se me queda algún otro nombre, pero por lo menos así de que yo me puedo recordar, de yo no siendo PNP todavía, que recordaba nombres, esos 5 eran los que sonaban en esa época, y yo ni sabía muy bien quién diantre era Fortunio. Para serte honesto. Pero mucha gente, pero Fortunio era como que el candidato de la Torre en esa época todavía, porque había sido desarrollo económico y turismo. Y turismo cuando era esencialmente una operación de financiamiento de construcción de hoteles y de y que operaban hoteles. exacto. Pues nada, el punto es que, y gracias por haber recordado lo de energía eléctrica, que no lo incluí en el resumen, pero otra silla más, ¿verdad?, de alto relieve que tuvo Norma Burgo en la administración pública. Hay varias facetas, me interesaría saber cuál es la que a ti te llamó la atención. Yo pues te pongo las cartas mías primero. Varias facetas para analizar.
en términos del anuncio, porque obviamente pues Norma lleva una semana. Hay que ver cuál es el desempeño. Pero a mí algo que primero me llamó mucho la atención es, creo que quizás habían 5 personas que tienen esto en su bingo. Y Y tú y conocemos yo, a 4 de y tú y ellas. yo conocemos a 2 o 3. Exacto. Y la gobernadora, así que 4. Nosotros yo no tenía, a mí me sorprendió muchísimo. Y yo creo que la reacción de mucha gente dentro incluso del PNP fue, ¿what? Espera, ¿qué pasó aquí? Incluso creo que la reacción natural de muchos PNP fue preocupación, porque como la última memoria que hay para muchos PNP es Norma peleando con el presidente del Senado, pues yo creo que muchos PNPs lo tomaron como una cuestión de que, anda, para el cara, esto es ya definitivamente tierra arrasada. Aquí no va a parar los buenos días, ni los no mentions en Twitter y toda esta cuestión. La contienda que claramente está casada va a ponerse como hormiga roja. Y entonces, un día después de eso, cuando ya entra el rollout y Norma entra en la escena, la reacción es totalmente diferente. En el sentido de que cuando ven a Norma y a Tommy interactuar, Sin, yo no sin, creo, sin arrancarse de los ojos. bueno, yo no creo que nadie piensa de que todo está en paz y en armonía, pero yo creo que hay cierto relief en que la guerra que ya estaba roja ya volvió a ser guerra fría, ¿verdad? Y creo que incluso, y creo que la manera que Norma lo logró y que Tommy lo aceptó, ¿verdad? En el término del toma y dame retórico es que ella en lugar de Norma en sus entrevistas a hablar de su puesto y hablar de su autoridad, habló de la plataforma y rápido sacó un tótem al cual apuntar que no sea ella misma a nivel personal o la gobernadora a nivel personal. Y al apuntar al plan de gobierno, eh, creo que apuntó a un instrumento de voluntad colectiva en teoría, la que es la plataforma de un partido, que me recuerda mucho, creo que a lo que ustedes van a tratar de hacer ahora en octubre, con la aprobación de una nueva filosofía en el Partido Popular, etcétera. Es decir, mira, ya esto no es una cuestión de solamente fulano mengano, aquí hay un instrumento más allá que sirve de tótem sobre esa voluntad. Así que creo que eso le quedó muy bien. Obviamente ella es una comunicadora muy sagaz, con mucha experiencia, eh, y la realidad es que su personalidad y su figura pues tiene un contraste marcado con el de Francisco, que entonces a las personas que estaban ya tenían una relación antagónica a ese perfil, pues con Norma sienten cierto, eh, vamos, en lo que dije ahorita, relief. Eh, pero incluso ella cuando habla de él no habla en términos negativos, y cuando habla de Itza, al revés, habla en términos positivos. Así que tampoco ella está expresándose de una manera de apuñalar el equipo que está saliendo. Sí, ella yo creo que fue muy hábil en la... Yo creo que hay un efecto fuerte del desgaste que tenía Domenech en la posición, en términos de él ser el malo de la película constantemente, que la hace ver a ella mucho más razonable. Creo que a diferencia de Domenech, o sea, Tommy, como la ve a ella, a diferencia de Domenech, es como una colega con la cual puede haber tenido diferencias, pero no necesariamente un conflicto, ¿verdad? De odio, de enemigos declarados a muerte. Eh, Creo que Tommy también sabe que la lucha que él tiene con la gobernadora no necesariamente le es conveniente políticamente a él, porque he visto mucha de la gente vinculada al mundo de Tommy seguir abriéndole fuego y diciendo aquí no ha cambiado nada, aquí no ha cambiado nada, pero él ser más cauteloso. Creo que, pues, en la medida en que la recepción pública a la Norma Burgos, sobre todo en el PNP, ¿no?
que la recepción pública en el PNP no ha sido de se acabó el mundo, pues eso le hace más, y a la misma vez sacaron irritante para muchos PNP, pues es bien difícil para él decir, pues me voy a poner a esto, porque a diferencia de la oposición política, que tiene que ser oposición política, pues de él se espera un nivel de cooperación con la gobernadora, que son del mismo partido al final del día. Y yo creo que en eso él también fue hábil, y eso es lo que le ha dado en gran parte a la transición un sentido de alivio, porque no se están sacando los ojos, simplemente le están dando puñaladas por la espalda, pero no se están, o sea, no se ve abiertamente una guerra sanguinaria, se ve como que el ya acostumbrado conflicto, ¿verdad? De Tommy con los gobernadores, que pues, la película de los últimos 20 años, desde el 2009 para acá. Yo creo que lo que sí, la fortaleza de ella es su debilidad, como suele ocurrir. Su fortaleza es que pues, es una persona experimentada, que ha tenido muchas posiciones. Creo que su debilidad es que, pues, desde el punto de vista de la gente que no es PNP, ya, pues, eso es una cosa para después, por decirlo así. ¿Por Porque qué ahora tú mismo dices que están, por qué tú dices para después? porque yo creo que el PNP ahora mismo, la pelea grande en el PNP no es si van a ganar las elecciones o no, es quién va a ser el candidato. Yo creo que todo el mundo ha decidido que en esta etapa del juego lo importante es llegar a la candidatura, porque presumen que la candidatura les da un boleto a la elección general, no importa qué. Y ante ese escenario, pues me parece que están todos como que eh, fajándose por la candidatura. Y en ese mundo, si es en ese escenario de la candidatura y del comentarati, etcétera, pues Norma Burgos definitivamente es un nombramiento que la gobernadora, que no le, que, que hace lucir a la gobernadora mejor en el PNP de lo que le hacía lucir Domenech, ¿verdad? En esta etapa luego de todo lo que ha ocurrido. Pero pienso que también es su debilidad en el sentido de que cuando sales del auditorio, del comentarati, de los PNP, etcétera, y cuando vas a hablar del país en general, pues más evidencia de que el PNP lleva gobernando por 20 años, 12 corridos, y que pues la misma gente, porque toda esta gente estuvo en la papeleta en el 2004, o sea, es- y Sí, eso pero ahí yo te invitaría a considerar que hay una diferencia entre el objeto usado y el objeto clásico. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, hay una diferencia entre un cohete volado y el veterano de mil guerras, ¿verdad? En ese sentido, creo que o sea, te compro el argumento de que habíamos cogido en el PNP muchas figuras cicatrizadas después de veintipico de años de vida pública. Y la realidad es que, pues, Norma, aunque también tiene el mismo periodo de tiempo en la vida pública, no es una figura igualmente cicatrizada de escándalo y revoluces no, de como otras escándalo, personas. no, que yo sepa, no, ¿verdad? Yo sí pienso que demuestra que pues el PNP en vez de llevar a cabo una transición generacional visible en sus altos mandos, pues tienes a la secretaria de Gobernación que corrió para el Senado hace 20 años, al presidente, al secretario general del partido que empezó en el 96, a la gobernadora que empezó en el 2002, al presidente del Senado que empezó en el 2008 y lleva la política toda la vida, presidente de la Cámara que cogió por primera vez en 2004. Está con Ricky, y yo lo criticaban por eso, pero por ejemplo Willy Villafañe, pues no era alguien que había estado corriendo mil cosas y fuese que su secretario general. Tenías a Vega Borges, que era la comisión electoral, pero había, o sea, había una mezcla más visible de gente nueva y gente más veterana. Aquí es como si para sustituir a los el grupo cercano a la gobernadora, desde el punto de vista de su campaña del 2024, pues buscaste a la gente que era cercana de los 2000. Y pues probablemente en estas circunstancias lo que la gobernadora necesita es alguien que apacigüe la guerra interna que hay en el PNP. Y yo creo que en ese sentido lo logró por el momento. Lo que no sé y no creo que pase es que esto te ayude en términos de la proyección going forward. Ahora bien, la proyección no hace mucha diferencia si los resultados son malos. Ujú. Y yo creo que pues, la Sí, prueba va a ser si... eso es bien importante que lo resaltes, Balbus, porque hay una frase que me empieza a causar piquiña cada vez que yo la escucho, que es, no estamos comunicando.
Hay cosas que se comunican y hay cosas que se sienten. Y creo que si algo en el último año y pico de administración no se ha podido percibir adecuadamente, es que hay una diferencia entre que algo no se esté comunicando a que algo no se está haciendo. Y en algunas áreas, y tú lo ves en que en aquellas áreas donde en efecto tú ves una ejecución, pues los efectos son palpables, ¿verdad? Y en donde no hay ejecución, los efectos son igualmente palpables, pero en Bueno, el lado lo que es negativo. palpable es la ausencia de agua, Cosas los así, problemas con ¿verdad? la luz, ¿verdad? Y ahí tú dices, pues mira, quizás sí había un problema de comunicación. Por ejemplo, lo del agua, porque la gobernadora no puede hacer que llueva. Pero después sale el secretario de Generación de Recursos Naturales a decir, no, es que sabíamos que había un problema con las presiones y los de estos desde hace meses y esa semana se está bajando las presiones y tú dices, mano, o sea, como que sí es un problema de comunicación, pero a la misma vez parece ser síntoma de un gobierno, o por lo menos de lo que parecía ser un gobierno, que metía los problemas debajo de la alfombra, cerraba los ojos y rezaba de que no salieran de la alfombra. Y pues la consecuencia es que después de 18 meses, 20 meses en el gobierno, pues empiezan a salir todos estos esqueletos de energía, del tema del agua, el tema de educación, que eso es increíble que el Departamento de Educación, Secretaría de Educación está diciendo no tiene fondo y el No, presupuesto no, empezó hace 2 meses. es peor, es peor. Esta es mi frustración con el tema de educación. Si ustedes buscan los episodios de esta época del BSB del año pasado, yo te estaba dando a ti en la cara con el hecho de que después de 400 años por fin habíamos tenido un back to school sin problemas. Y cómo era ridículo que ninguna otra administración, excepto esta gobernadora, había podido atender un evento que no es desprevenido, porque está en el freaking calendario, todos los años, el mismo día o el mismo mes. Y todo el mundo cojeaba en ese mismo mes. Y la gobernadora había podido el año pasado donkearla. Entonces, yo no puedo entender bien qué es lo que pasó. ¿Verdad? A mí me han dicho que el asunto es que el año pasado todavía estaba corriendo el presupuesto de educación con unos fondos federales y eso había permitido mayor fluidez en muchos de estos servicios. No me consta, no sé, y que pues para este año como que a alguien se le chispoteó que esos fondos vencían. Te lo vendo al costo. Estoy especulando de lo que me han dicho a mí. Pero, ajá, como que, o sea, uno tiene hay que contestar. Y esto es una pregunta full. Esto sí hay que contestarlo. ¿En qué mundo tú estás impulsando una reducción contributiva y simultáneamente estás empezando un año diciendo no tengo dinero para pagarle a transportistas y a tutores de educación especial? Eso tienes que poder contestarlo. Y si la solución es desvestir un santo para vestir pues I'm game. O decir, no voy a firmar contrato o no voy a autorizar servicios necesarios o comprometidos o cosas para hacer parecer que no, que es un poco lo que pasó con Doge, ¿no? De que decían, tengo todos estos ahorros y realmente son Exacto. ahorros, ¿verdad? Forzados que terminan saliendo de más caros más adelante. Pues, ¿sabes? No, pues no, mejor nos ahorramos 50 millones en prevención de ébola y de repente hay una epidemia de ébola. Es como que, pues, mano, tú sabes, pues chévere, pues dejaste 50 millones y ahora tenemos un problema de 500 billones. Siento que hay muchas cosas explotando a la vez que me parecen el producto de una actitud de eso no va a pasar, nada de esto va a pasar, no hay por qué preocuparse, eso no puede ocurrir. Y a veces pues hay estilos gerenciales así que no terminan bien, ¿verdad? Porque tarde o temprano ocurren y este tema del agua, pues mira, a mí me voló la cabeza cuando el pobre Guardemar lo han puesto ahí a decir, no, no, es que yo no, yo esto lleva semanas pasando y todo el mundo, no, ¿y qué te salió esta información? O sea, creo que hay un problema cultural que Almaburgos tendría que manejar también y creo que sus expresiones sobre
Itza García y otras figuras del gobierno se refieren a que, wow, me acaban de tirar aquí y estoy sola. Ujú, ujú. Te la compro. El otro asunto es definir éxito. Fíjate, ¿cómo sabríamos si ella es una secretaria de gobernación exitosa, más allá, ¿verdad? De la idea de que, pues tú eres exitoso solamente si eres revalida. Pues eso no es necesariamente la métrica porque eso no está dentro de tu control, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían las señales de que el cambio ha sido exitoso, ¿verdad? En abstracto de lo que haya pasado antes de la entrada de Norma Burgos a la Secretaría de Gobernación? Y yo creo que en gran parte es el, ¿verdad? Y esto tuviera que definirlo ella, porque de lo contrario, pues hay un hándicap. Tu poder decir, mira, sabemos que ella ha sido exitosa si en el próximo Back to School no tenemos, el próximo Back to School se parece más al primer año que al segundo. O que decimos, el asunto del agua pues no va a estar agudo, no porque no llueva, sino porque en efecto, pues, o sea, lo de la crisis del agua empezó antes de la sequía, con el revolú de Loki y las válvulas en la área metro, ¿verdad? Así que yo creo que el éxito se mediría en la medida que aquellas cosas que nosotros entendemos que son rutinarias de la política pública, en efecto son rutinarias en lugar de que sean eh, el tema subyacente de alguna crisis existencial que nadie esperaba que iba a ocurrir. Sí, la verdad es que yo a veces pienso qué puede hacer un gobernante para manejar esto, porque realmente es un esfuerzo operacional, pero tú hay veces, digo, quizás en el mundo de los negocios, quizás no es la mejor analogía, pero tú puedes ver en muchas empresas cuando cambia la gerencia, que tú ves que con un cambio cultural arriba empieza a percolar ese cambio operacional más abajo. Esperamos que así sea, porque la verdad es que nosotros, Puerto Rico no aguanta otra crisis más, tú sabes, esto está complicado, Cristian. ¿Tú crees que la gente está siendo injusta con Francisco? Yo creo que Francisco media el éxito de una manera distinta a como la mide la gente, o como la gente mide a los secretarios de la gobernación. ¿En qué sentido? Pues yo pienso que la gente cree que el trabajo de Francisco es ser este Mister. eh, Congeniality. no, pues que el gobernador quede bien, que las cosas pasen. Con los secretarios de la gobernación tradicionalmente había ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Había una tradición de que eran invisibles o hasta cierto punto anónimos, que se ha ido Ok, rompiendo con el pasar de los años. sí. Eh, esa tradición que ha ido pasando a otra, ¿verdad? Sobre todo en Puerto Rico, donde los medios siempre están buscando cómo agarrar a algún tipo para meterlo en el programa de radio por la mañana o en televisión, tener a quien entrevistar para llenar el aire, lamentablemente. Eh, pues los secretarios de gobernación tomaron un rol más público y hasta cierto punto, pues él se echó encima He, una labor política. he leaned into Y, it. y política en el sentido no partidista solamente, sino político. O sea, una figura política, como si fuera un tipo de gobernador Como, asistente. como si fuera un primer ministro a un presidente en Europa, básicamente. Ujú. Y eso, pues, no es el rol del secretario de la gobernación tradicional americano, Chief of Staff style, porque el Chief of Staff es interpretado tradicionalmente como una figura de la oficina propia del gobernador, que es meramente un ejecutador de lo que el gobernador ha determinado y asegura que las cosas pasen, que los compromisos que se hicieron en reuniones ocurran, ese tipo de seguimiento. No sé si esa, no creo que esa es la percepción que tiene Norma Burgos de la posición, que Yo me parece que no lo es. no creo que lo es.
yo creo que especialmente por el trasfondo de cómo era en la época de Rosselló, donde no, tú podías ser una estrella, pero no podías ponerte uppity, no puedes actuar como que tú tienes una voluntad separada a la de, en aquella época, pues la de Pedro, ¿verdad? Todo No, respondía. y sobre todo porque la gente, Fernández Colón, Rosselló, Romero, eran personas que se disfrutaban el micromanagement de la minucia de la cosa. Entonces, que trae la gobernación que tenía opiniones propias, pues eh, las opiniones nunca son exactamente alineadas. De la primera que se note que hay un desfase entre ambas, el secretario de la gobernación pierde completamente la autoridad porque no se interpreta como una orden del gobernador, sino como una sugerencia de él. Te Y hago la pregunta porque ¿verdad? Mira, Luigi Mangione se declaró culpable sí, a nivel federal. Ah, mira para allá. Volviendo al tema. El, el, te hago la pregunta porque en algunas críticas yo escuchaba gente quejándose de Francisco diciendo que el problema es que él pensaba que él mandaba, ¿verdad? ¿Y quién se cree él para mandar? Y entonces cuando escuchas a personas, a las mismas personas hablar de Norma, tú ves que dicen, mano, qué bueno que ella va a mandar. Y dices, espera, ese no es el problema que que quería solucionar, ¿verdad? precisely. Y ahí es que yo digo, espera, ¿cuál es el problema? Que tú no te gustaba la persona que fue escogido primero. O sea, el issue era personal versus objetivo. El issue Yo, era de la oficina. O sea, yo creo que ella ella tiene una todavía visión más está. tradicional. Ella tiene una visión más tradicional y eso genera que la gente tenga la expectativa de que ojalá ella fuera la que mandara, ¿verdad? Y hay gente que piensa así. Hay gente que quisiera que la gobernadora no fuera la gobernadora por diferentes razones y está buscando quién puede mandar que no sea ella o quién verdaderamente manda porque ella no puede ser la que manda. La gente tiene Sí, sí, mecanismos de, sus sus vainas. mecanismos de protección para pensar de que lo, tú sabes, los soldados no trabajan para el general, tú sabes que todo el mundo tiene un ajedrez tridimensional conspiratorio. Yo creo que simplemente es cuestión de esperar. Yo creo que dentro del PNP ha sido una buena movida. Fuera del PNP creo que pues refuerza la principal debilidad del PNP, ¿no? Que desde punto de vista de percepción, de que es la misma gente. Ahora ¿Tú sí, crees? sí, definitivo. O sea, la reacción de la gente Porque, ha sido, porque, porque ustedes han estado callados. mira, mano, si hay una persona en Puerto Rico, con razón o sin ella, que estaba allá, todo el mundo estaba esperando que se fuera, es Francisco Domech. O sea, ¿verdad? La percepción allá afuera era de que los problemas de la gobernadora eran Francisco Domech. Si tan pronto él se vaya, pues todo se va a resolver. Vamos a ver si eso es verdad. En ese ambiente, pues aunque yo creo que el Partido Popular ha sido bien claro en decir que es más de lo mismo en términos de quién es la gente, que es la misma gente que ha gobernado, creo que tampoco es como que vas a decir, pues, ¿qué preferías? ¿Que Domech se quedara? O sea, ¿quién tú sugieres que nombrara? O sea, que hay un elemento de eso. Pero al final creo que todo se va a evaluar a base de resultados y yo creo que la gobernadora tiene bien poco tiempo para poner en movimiento cosas que le puedan dar resultados antes de que la opinión sobre el gobierno actual se congele en la acera de, pues no han hecho nada o ha sido un desastre. Porque, hermano, a mitad de cuatrenio es difícil cambiar percepciones y es difícil poner a correr iniciativas de política pública. Se puede, Sí, no, tienes toda la razón. Está complicado tú en esta etapa. Ojo, ¿verdad? no es imposible, no es No es imposible. imposible. En mi época, ¿verdad? En el 2017 al 2019, que es el periodo que yo estoy en gobierno. Si recuerdan, en este mismo mes es que Ricky hace como un relaunch de su Sí, gabinete. Ahí es que, que por le ejemplo, pidió yo la entro renuncia a todo el mundo y y entró Raúl Maldonado, ahora ahí es que yo entro en AFAF, de alegre Raúl, recordación. Raúl entra a Secretaría de Gobernación, Teresita Fuente en Hacienda. Ojo, ¿verdad? Las canas típicamente son las que causaron los problemas, pero Ricky Gerandi eventualmente ahí es que entra a Fortaleza y entonces No, y ahí sube a. anuncian, y ahí empieza un proceso de anuncio de reformas de educativas, energéticas, sobre todo esas dos, que fueron las más grandes, que, que involucraron una serie de propuestas de cambio grandes
en términos de cómo el gobierno corría. También estuvo la no tan recordada, pero nefasta reforma de los condados. No, pero esa fue más en 2019. Pero que digo que hubo un esfuerzo, no, pero ya para ese periodo se estaba hablando, pero se priorizó lo que le afectaba a la vida de la gente directamente, que es el tema de educación y energía. Así que yo entiendo lo que tú dices, porque en efecto, al final del 17 se empezaron a correr muchas cosas y al final del 18 es que el gobernador empieza a decir, pues mira, ya estamos logrando ciertas cosas, voy a lanzar mi candidatura para la reelección, ya tengo las primeras escuelas charter corriendo, esa cosa influye. Y no olvidemos que Rosselló consigue, Ricardo Rosselló, que populares apoyen algunas de sus propuestas de reforma, Sí, como sí, la la energética y la energética. educativa. Y la Ujú, educativa. claro. De hecho, el gran Julia Keller entra en esa época, porque se coge lo que había montado Batia. Así que no se sorprendan de que en efecto, pues se pueda lograr. Lo que pasa es que no es lo mismo empezarlo en el 17 que empezarlo en el 18. O sea, no es lo mismo empezarlo en el primer año que a final del primer año, que todo el mundo entiende que te acaba de pasar un huracán categoría 4 o 5 por encima y que pues naturalmente hay unas prioridades, a hacerlo luego de 2 años donde a lo que te has dedicado es a sacarte los ojos con el presidente del Senado. Sin, Yo creo sin que una diferencia de política pública específica, porque esa es la otra cosa. La pelea entre la gobernadora y el presidente del Senado se convirtió en una pelea sobre Francisco Domenech y su familia, no sobre diferencias de política pública. De hecho, el presidente del Senado literal, se sale de su camino todo el tiempo a recordar a la gente de que él aprobó el él está aprobando los proyectos, 900% de los sí, toda esa nombramientos, los vaina. proyectos, o sea, es él. Sí, Él, claro, la él, gobernadora le nombra a alguien que no es su mejor amigo, pues, pero yo ya creo pero que va a decir que este tampoco. al interno del PNP, yo creo que también había el issue, que para mí esto es una señal de que si no es más exitoso o no. Y lo he comentado varias veces en este podcast y en otros programas. La primaria del 2024 es de las pocas primarias que yo he visto donde el que gana sale resentido y el que pierde está orgulloso. Y entonces, cuando entra la administración, por las razones que sean, no, ¿verdad? By the way, gente, ¿verdad? Más cercana a la gobernadora se me han tratado de convencer lo contrario. Quiero que sepan que lo escucho, están mal. Eh, no, no estaban eh, limando aspereza. Nadie pensaba que los pelucistas están en el poder. Nadie pensaba que no habían todavía unos resentimientos que se estaban desquitando en las diferentes agencias. Eso, o sea, quítenselo a la cabeza, nadie les cree. De hecho, gran parte del problema era que a una buena parte del PNP tú la metiste en esta cajita resumida por un gran proverbio nigeriano que es: mi héroe está muerto y mi enemigo está en el poder. Eh, en el sentido de que había mucho PNP que se sentía que hubo un cambio de gobierno. O sea, no es que hubo un cambio de líder, no hubo un cambio de gobierno entero. Y eso causó que los resentimientos que habían sido subsumidos en la ola de fricasé de conejo barrimo, de momento volvieran a surgir con mayor intensidad de resentimiento y de enojo. Yo creo que gran parte de la responsabilidad en términos de administración pública, en lo político no le toca a ella, pero en la administración pública, que le toca a Norma es que dentro del gobierno como tal no se siga sintiendo ese sentimiento. Y que esas excusas o justificaciones, dependiendo cómo lo veas, pues no tienden a ser creíbles para la gente que piensa, yo elegí un gobernador, ese es el que le toca resolver, ya yo hice mi parte, le toca a ti, tienes 4 años. Y si tiene problemas con los recalcitrantes y lo que sé yo, pues ponlo en cintura. Porque, hermano, no, tú sabes de esto, más que yo, pero yo lo he vivido quizás también. Los jefes de agencia tienen herramientas para ponerle presión a los empleados y ponerlos a producir también. Sí, full. Y sobre todo la del ejemplo, ¿verdad? Y la del ejemplo, porque si tú estás hueveando y tus empleados están hueveando, pues es bien difícil poner a los empleados a trabajar si tú estás hueveando. O sea, Esa es no. la O realidad. sea, esa es la realidad. Si tú pretendes que ¿Cómo todo es? el mundo trabaje para ti y tú estás relax, eso no va a pasar.
En buen castellano le dicen tone at the top. Y yo creo que hay un montón de gente, y esto viene del gobierno de Pierluisi también, que si tú ibas a Ariel te encontrabas a la mitad del gabinete un miércoles a las 4 de la tarde. O en el gobierno, en algunas etapas del gobierno de Rosselló, que habían 2 o 3 que se la pasaban en el charro los viernes a las 3 de la tarde, y que después querían ser casi gobernadores. Tienes que dar el ejemplo. Eso, eso está ahí fundamental. Let me have my morning es parte de ese trabajo, ¿verdad? Pero no es yo tirar el fuete para abajo, es que te vean a ti también. O sea, y no lo digo por nadie en particular. Y yo no creo que Francisco Domínguez es un tipo que no trabajaba. Yo creo que el tipo estaba todo el día pensando en esto porque es lo más que le gusta en el mundo. Pero hay un montón de gente que culpa a los empleados, a los funcionarios públicos, que si los populares de la agencia, que si los PNP de Pierluisi, que si los contratistas, que si la Junta, que qué sé yo, que si lo otro. Man, si usted tiene una agenda, la empuja. Y yo he aprendido con un montón de gente, si tú estás claro de lo que quieres hacer, se salen del medio para no tener problemas. Exacto. Así que sí, hay un elemento de eso, también hay un elemento de la actitud de hay que dejar a los que están porque siempre son los que han estado y déjalos ahí para siempre porque no, ¿sabes? Ya se lo ganaron, entre comillas. Eso no necesariamente funciona así tampoco. Y yo creo que en parte el problema ha sido ese, una combinación de, pues ya esto es como que un derecho por seniority de ascender en ciertas escalas y no un deseo de moverse. Y ahí pues yo creo que Norma Burgos, que no es una persona particularmente pasiva, pues puede ayudar a sentar un tono de mete mano Y en yo el pienso gobierno. que también ella puede traer un sentido de adueñarse de la responsabilidad. Porque a veces tú escuchas a alguna gente hablando, te lo digo yo así, ¿verdad? No, no estoy haciendo referencia a populares, estoy hablando de, ¿verdad? Cuando tú escuchas a algunos PNP hablando entre nosotros, pues que hablan del gobierno como si pues, el PNP no lleva en el Ejecutivo por 3 términos. O sea, llega un momento donde es como que, espera, esto es nuestro, 100% nuestro. El popular que llega está como Anne Frank en un armario escondida, tú sabes. Aquí no hay ningún tipo de justificación de que no, es que la burocracia. O sea, si en los últimos 12 años no hemos podido limpiar a las quintas columnas, pues, mano, tenemos un problema severo en términos de documentación de recursos humanos. Esa sería mi postura. O sea, no es posible que salgamos en el próximo ciclo electoral a decir, eh, mano, es que no me dejaron. O sea, no hay break. No, yo no creo que haya break para ese tipo de narrativa. Incluso cuando tenemos la Junta en su nivel más sumiso y blandengue desde que aparecieron, ¿verdad? Eh, Así que yo creo que en la época donde Norma estuvo en el Ejecutivo, tanto en la época de Rosselló como cuando más reciente cuando estaba en el Legislativo, pues allá caracterizaba con cierto eh, de adueñarse de las cosas, no podía simplemente decir, ay, la burocracia. No, no. Y yo esperaría que ella traiga ese sentimiento de esto es nuestro y lo vamos a poner a moverse como queremos que se mueva. Además de que ningún gobernador que yo haya escuchado alguna vez que diga, fíjate, la burocracia es muy buena, o la Mm. burocracia es necesaria, o lo hace brutal. Siempre todos los gobernadores se quejan de eso y asumen un rol no antagónico, pero combativo contra eso. Balbus, any closing thoughts? Lo mejor está por venir, decía. Un gran hombre. O dos grandes hombres. Vamos a coger una breve pausa y regresamos ahora con el Wokismo 1.0. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator,
la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. And we are so back. So back. So back. Balbus Maximus Rubicanus, ¿cómo te sientes siendo un demócrata? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Estás pompeado? Soy feliz. ¿Cómo se dice el nombre de Abdul al-Sayed? No sé, de verdad. Mis talentos de pronunciación no son los más felices. Pero usted tiene un inglés muy sureño, muy Sí, fino. pero el Abdul no es en el sur, por lo menos no es en el sur, quizás en el sur de la península arábica, pero no en el sur de la gran nación Bueno, americana. a lo que vamos. Esta última semana se han dado varias primarias en varios estados, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Y en el Partido Republicano creo que la noticia es bastante clara, especialmente en estados como en Texas, etcétera, donde se simplifica la contienda a quién eran candidatos apoyados por el presidente y quienes eran candidatos que estaban en oposición al Imperator Trump y en qué medida el Imperator podía imponer su voluntad. Entiéndase Ken Paxton, entiéndase Massey y figuras de esa índole. Pero en realidad, esa pelea no es muy sexy, porque el presidente sigue siendo el presidente y en yo diría que en la narrativa de la democracia plebiscitaria contemporánea, pues todo el mundo parte de la premisa que si te vas a poner a pelear con el presidente y el líder de tu partido, pues de vez en cuando debes te deben poner la nariz a sangrar, ¿verdad? Y entonces los mecanismos de resistencia intrapartido son más indirectos. Ahora, en la oposición hay una reyerta ya montada y es que, ¿verdad? Como dicen, cuando le ven los huevos al perro, todo el mundo sabe que es macho. Pues cada vez más y más se ha creado una expectativa de que el Partido Demócrata en estas elecciones de medio término va a dar una catimba como mínimo en la Cámara y ahora posiblemente también en el Senado. Así que diferentes facciones, mayormente aquellas de izquierda, más extrema que la posición típica de centro izquierda del Partido Demócrata, ¿verdad? Yo te diría el consenso New Labour de finales de los 90, principios de los 2000, el centro izquierda, pues está recibiendo presión y conflicto de una ala más izquierda que incluso no se consideran liberales, se consideran izquierda, pero no necesariamente se consideran liberales, L minúscula, no L mayúscula. El asunto es que en Michigan, que es un estado que Trump dio una catimba en las últimas elecciones, el candidato al Senado, que hay una silla que está abierta ahora que va a estar en contienda para el Senado en este medio término, esa posición la gana Abdul El Sayed, que no es del DSA. Él, de hecho, él dice que él no es socialista, él es capitalista, él simplemente cree en Medicare for All y en muchos otros programas de welfare, pero él no se considera
socialista, como yo diría que, por ejemplo, Chevalier o Claudia Valdés en Nueva York, ¿verdad? En esa ola de la venganza de Mandani, en esas tres o cuatro sillas, pues esas dos personas pues, no son capitalistas o no se consideran capitalistas. Entonces, en Wisconsin, que había una contienda por la gobernación, había, ¿cómo es que se llamaba la Hong? Era Hong, Hong, Francesca Hong. Francesca Hong. Ella era definitivamente de izquierda. Era tan de izquierda, señores, que AOC y Bernie dijeron, I politely pass, y no la endosaron. No obstante, las encuestas tenían a Mrs. Hong ganando su primaria y el resultado este martes fue que la perdió por 3,000 votos, de creo que 700,000, algo así, ¿verdad? Así que una contienda relativamente cerrada. Eh, y esto se está sumando cada vez más también a una conversación donde se pone más peso a la idea de que Alexandria Ocasio-Cortez, la Gaya, la verdadera comandante, corra para la presidencia y brinque correr para el Senado contra Chuck Schumer, ¿verdad? Eh, Así que este es el capítulo más reciente en Road to the Midterms. How are we going to ruin this? Del Partido Demócrata. Y Balbus Maximus Rubicanus, que es un demócrata empedernido, me interesaría tu posición al respecto. Bueno, mi posición al respecto es de que, bueno, desde el punto de vista de los legisladores republicanos y del liderato republicano, pues todos los demócratas son socialistas. O sea, Trump no, si el próximo candidato de Trump, contra Trump a la presidencia, bueno, no va a ser ya contra Trump, pero contra J.D. Vance o whatever, va a ser. Ronald Reagan decía que John F. Kennedy era, debajo del recorte lindo, Karl Marx. O sea, hay un elemento retórico en todo esto que es natural y entonces, pues tú sabes, según algunos demócratas, cualquier candidato republicano quiere quitarle a la mamá o sea, el Seguro seguro social, el social y todo, sí. Medicare y quitarle la comida a los bebés de la boca y el fondo WIC y todas esas cosas. No, siempre hay una exageración. El otro día, yo lo dije en el episodio pasado, compartimos con alguien que sabe de estos temas y es demócrata y le fueron a decir como que, pues, pero y Trump va a acabar con la OTAN y él como que eso no es más complicado que eso. O sea, no es como que, pues, mañana un botón y se acabó. En el caso de Abdul, yo no creo que el tema de sus posturas socioeconómicas sea el eje de la controversia en Michigan. Yo creo que el eje de la controversia fue las posturas de él en cuanto al mundo islámico, ¿no? El islámico, su esposa usa ¿verdad? El cover Ella no de la usa cabeza. el hijab, porque ella no usa Entonces, que es un burka. tipo bastante, no, claro, no, es bastante conservador, ¿sabes? En términos de su vida, por lo menos de lo que parece ser, de una persona bastante religiosamente observante, con posturas bien, no siquiera de izquierda, bien a favor de Palestina, pues, creo que por razones entendibles y añadirle ahora, pues, el cambio de opinión pública que estamos viendo en el mundo entero sobre el tema de Israel, ¿no? Así que ese ejemplo yo lo pongo a un lado y aún así, a pesar de que todas las encuestas lo tenían barriendo, etcétera, etcétera, terminó ganando por un punto. Ujú. O sea, que no terminó siendo un triunfo tan grande en un lugar donde no olvidemos, yo creo que lo dije antes, Bernie Sanders ganó la primera en Michigan a Hillary. O sea que no debería sorprender que en un estado así, pues en el Partido Demócrata sea bastante, vayan grupos insurgentes bastante activos, a pesar de que la gobernadora es una moderada relativamente hablando y la gobernadora demócrata pues fue a ver a Trump, etc. Así que pues ese ejemplo yo creo que no es la mejor analogía en cuanto al takeover de la izquierda, porque creo que tanto a él como a su oponente les convenía para levantar chavo plantear el asunto como un tema tan de izquierda y tan de derecha, cuando probablemente tenga mucho que ver más
con posturas sobre la política exterior de Estados Unidos, con el tema de Israel, con el tema del 11 de septiembre, con temas de actitud hacia el liderazgo actual del partido. Yo lo veo más por ahí. En cuanto a lo de Wisconsin, pues eso sí que yo no la vi venir. Todo el mundo asumía ya que está dada por gana la loca esta. De hecho, el que le gana a ella Se había quitado. se había quitado. Se Y, quitó porque tiraron a alguien que iba a ser el candidato del establishment y el tipo de, ¿sabes qué? No va a correr nada. y El tipo había otra terminó flaming persona, out y otra persona que se tuvo que quitar porque tenía unos issues de malversación de fondos. y el tipo terminó ganando por 3.000 votos. 3.000 votos a última hora, después de haberse quitado. Así que pues no creo que sea ese en Minnesota. Pues la Progre ganó la primaria para el Senado contra Angie Craig, que es una moderada de congresista del estado. Pero tampoco son unas diferencias tan radicales. O sea, ella fue la vicegobernadora de Tim Walz, que es el gobernador actual, fue endosada por la senadora incumbente, que nunca se ha conocido como una figura particularmente controversial o problemática. Eh, y me parece, y entonces obviamente la senadora incumbente Amy Klobuchar, la mujer más poderosa en Minnesota, que Que gana va a todas ser, sus carreras que va a ser por... gobernadora. O sea, No, o sea, ya siempre esa mujer, yo siempre lo he dicho, cuando en el 2020 ella endosó a Biden en la primera de Minnesota, yo dije, "No, está bien, pues no esperó". Pues esa mujer cambió de opinión y el estado que estaba ella dando pena en la primaria se movió completo con Biden y ella quedó segunda. O sea, fue como que Biden ganó por una pela y ella quedó segunda. O sea, que esa mujer tiene ese partido allí y la gente la ama y tiene una fuerza que pocos senadores o políticos tienen, de poder hoy transferir en día, su definitivamente apoyo. sí. Así que pues ella está siempre allí, pues sacó a Tim Walz, ella no es conocida por ser particularmente amistosa y su carrera a la liderazgo demócrata en el Senado quedó interrumpida por Brian Schatz y para la vicepresidencia por la protesta de George Floyd y su rol como fiscal en el estado de Minnesota, pues le impidieron Ujú. lo que probablemente hubiera sido su candidatura a la vicepresidencia y quizás hasta la presidencia. Y Yo creo hubiese que ella sido está probablemente mejor para Biden. mejor para Biden y le hubiese ganado a Trump. O sea, esta mujer es una máquina de votos. Pero cuando ella se quitó, yo recuerdo lo vi en MSNBC y yo dije, va a ser cámara. Pero es what it is, pasó lo que pasó. Creo que es bien importante ver cómo cada uno de estos escaños reacciona diferente. Lo hablábamos cuando hablábamos de lo de Mandami. Bueno, Mandami ganó esos 3 escaños 2-1, 3-1. Pues claro que puede poner a alguien allí, ¿verdad? Porque eso es su fuerza política. Eh, Él no hizo ni intentó tumbar a otros legisladores con mucha más fuerza política en sus escaños y con donde él tiene menos poder, porque sabía que si se tiraba a 10, pues iba a ganar 2 de 10, pues iba a parecer un perdedor, pero se jugó dos súper fáciles y le salieron y pues dijo, ah, pues ya yo soy un Superman. Así que la idea de que hay una revolución socialista en el Partido Demócrata, pues me parece una hipérbole. Lo que sí hay, yo creo, por las derrotas que han tenido varios legisladores más moderados, lleva más tiempo en Washington, sí hay impaciencia con el liderazgo demócrata actual. Algo similar un poco a lo que ha ocurrido con el Partido Popular en Puerto Rico, ¿no? Que no es tanto que los jóvenes populares sean más de izquierda o más radicales o más, ¿verdad? Los que están subiendo son los más ideológicamente radicales, es que tienden a ser más agresivos con el PNP. O sea, no tienen muchos de los vínculos personales o de amistad o de longevidad que tienen Pero eso mucho el liderazgo. es interesante que tú dices eso, porque también a la misma vez están más cómodos con PNPs que Con- populares más viejos. yo creo que más cómodos en el sentido de O sea, no están, los más viejos todavía tienen esta noción de que todo aquello que no sea popular es de alguna manera u otra ilegítimo. Es sí, anatema. pero yo creo que hay que separar. Yo creo que les ofende más la idea del gobierno actual y como que quieren romper las cosas como están, pero creo que sí tienen menos de las cicatrices personales que mucha de esta gente tiene con líderes específicos del PNP, o Sí. sea, y a la misma vez muchos de los líderes viejos que sobrevivieron tienden a ser personas que tienen relaciones personales buenas con varios líderes del PNP que los hacen pues
¿verdad? Como que no ser más suave, pero tienen un trato distinto. Por ejemplo, mira, yo recuerdo en el 2012, cuando García Padilla fue candidato, que hubo un movimiento para tumbar a Tony Faj en las primarias, porque Tony Faj era muy amigo de Rivera Chats y había que tumbarlo en las Ujú. primarias oye, se la vio, si no llega a sacar el anuncio es el final de todo Tumba la Palma, whatever, que fue un hit, posiblemente perdía. Así que yo creo que no es tanto ideológico, es más de agresividad. Es verdad que hay diferentes matices, o sea, algunos son más de izquierda que otros, pero yo creo que es un tema de agresividad, de no sentirse inhibidos por la necesidad, uno, de llevarse bien con tus panas y dos, no sentirse inhibidos por, a veces muchas de las cosas que pasan es que pues tienen relaciones de cordiales con, con el establishment, para resolverle muchas veces a sus ciudadanos, pues dicen, mira, mano, pues si yo Ujú. quiero resolver en mi distrito al que se le fue la luz, yo no puedo andar peleando con la gobernadora todos los días. Muchos de los alcaldes lo ven de esa manera. Muchos alcaldes dicen, Sí, sí, oye, sí. pues mira, yo soy popular, ¿verdad? Pero si la gobernadora le puso luz al barrio de la Cruz en Moca, pues yo tengo que ir para allá a celebrarlo aunque sea. Sí, porque No, también dicen, si no voy yo, van a poner a un legislador de distrito. O sea, la conferencia de prensa se va a celebrar. La pregunta es si yo estoy o no. Eh, yo creo que, fíjate, en el lado, volviendo al lado de los demócratas, a la discusión de los demócratas, yo creo que parte del asunto es que el, en los Estados Unidos, mira, esto a veces suena, no sé si te pasa a ti, cada vez que yo escucho a un político a nivel federal decir, people are hurting, Balbino. You need to understand, people are hurting, and they want to hear a leader understand their pain. Y yo escucho eso y digo, ¿de qué diablo tú hablas, loco? Ustedes son freaking Roma. Eh, hay un, hay un asunto yo creo que la retórica de la revolución vis a vis la revolución, ¿verdad? Y esto lo ato con el tema del wokismo 1.0. Eh, Cuando pasó y lo de wokismo 1.0 es en referencia a una entrevista que le hacen a Alexandria Ocasio-Cortez, que le empiezan a preguntar sobre todos estos temas de defund the police, etcétera. Y Alexandria Ocasio-Cortez dice, bueno, hay un concejal en Nueva York que dice, woke 1.0 was crazy. Y ella lo dice como que en el sentido como que distanciándose de los excesos, vamos a decir, culturales de la época del 2020 o 2019 al 2024. o sea, sus jacobinos no son tan malos, que hubo varios degollamientos, pero nada, o sea, Pero ese es mi punto, ¿verdad? O sea, si tú fuiste víctima de una cancelación, soquea, alzo la mano. Puedo escribir 2 o 3 libros sobre el tema. Pero no es lo mismo que una guillotina, no es lo mismo que un pogrom, no es lo mismo que los gulags, y no es lo mismo definitivamente lo que hemos visto en parte de Latinoamérica, de izquierda a derecha, con escuadrones de muerte. O sea, tenemos el siglo XX, no obstante siendo el siglo más universal de la historia humana hasta ese momento, fue simultáneamente el más sangriento. Y no obstante de ser el siglo de mayor progreso tecnológico, es el siglo más sangriento en la historia humana, ¿verdad? Y pues puedo simpatizar con esta noción de que se dieron muchos excesos, pero no fueron a ese nivel. Entonces, en Estados Unidos hay un problema, yo creo, de donde la retórica del cambio dramático y la retórica de la revolución a nivel cultural se sobreimpone a una falta de imaginación generalizada en términos de la política económica y material. Y en esto, pues, le tumbo la línea al filósofo izquierdista Zizek, ¿verdad? Que dice,
Al hombre occidental hoy en día se le hace más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿verdad? O a Benjamin Studebaker que dice, The way is shot, en la medida que el capital es tan fluido y tan transferible y movible, pues entonces no hay manera que tú puedas ejercer una soberanía brusca sobre tu economía. Y entonces, O sea, tú estás diciendo que no podemos eh, obligar a la gente a sembrar cosas en los campos, porque no, ni en tus patios, no vas a poder ok. imponer los comisarios de la O salud. sea, cuando llegue este tuitero con un mapa diciendo que en mi casa hay que sembrar plátano, yo le puedo decir, mira, si no, me voy para la Gran Nación y te quedas aquí con tu finca, con la casa y con los plátanos. Exacto. O sea, y hay un fenómeno similar del lado de la derecha, ¿verdad? Sí, tú no vas a poder Hay, revertir el divorcio sin, ¿verdad? Las leyes de divorcio, no vas a poder prohibir el aborto anda en el primer trimestre, ¿verdad? O puedes tratar de legislarlo, pero vas a chocar con una serie de consensos sociales que tú puedes estar o no de acuerdo con ellos moralmente, pero el sentido de que cada vez vivimos en una sociedad más tolerante dominó nuestra política por décadas, a pesar de que había movimientos fuertes para detenerlo. Y no es hasta que llegamos al absurdo donde todo el mundo estaba fumando marihuana en cualquier esquina y las ciudades grandes de Estados Unidos apestaban a hierba, y empezaron a vender, ¿sabes? Y que si tú querías hacer algo ilegal, con decir que tenía un dispensario ilegal, que no era ilegal porque ahora hay unas leyes nuevas, te daban inmunidad, la práctica. Hasta que no cayó todo en un desorden, no fue que descubrimos de que en efecto sí hay un límite bueno, se vale ¿sabes todo. qué? ¿Sabes qué? Yo te voy a añadir lo siguiente. Con todos los ejemplos que tú acabas de dar, todavía la gente está diciendo, "Pues, eh". ¿Sabes cuál fue la línea? El tema de los trans con los niños. Esa fue la línea roja. No fue con los presos, no fue con los niños. Aunque yo creo que hay gente que diría, sí, dale, defund the police, que se chave. Sí. Nota que es defund the police, nunca dicen the army. Nota esa parte. Porque un buen izquierdista siempre confía en una policía militar. Pero defund the police, o sea, esa cuestión de tener tipos civiles en uniforme, que no, si tú vas a poner, si tú vas como el comandante y vas a comandar un batallón, no vas a estar por ahí con policías pendejos por ahí. Pero nada, la línea de verdad roja fue esa. Es que la gente flipió. Y yo creo que, bueno, al punto de que gente trans flipió y dijo, espera, o sea, Tenki, esto no es, me están metiendo en mi grupo, ¿verdad? De personas que estamos enfrentando esta situación y esta condición y esta realidad, me están metiendo enfermitos. Y ahí es que se tira la raya roja con el tema. Yo creo que hay un montón de otras cosas que del wokismo 1.0 que todavía pasan con ficha, feliz de la vida. Incluso ese tema, ¿verdad? Yo creo que, y la realidad es que yo nunca he tocado, yo le corrí, la trinchera, yo la saco en el 2022. Yo le corrí el tema porque a mí, en general, yo no me conmueve el tema. En mi experiencia de vida, pues he conocido a suficiente personas que pasan por esa situación para decir como que sí, mano, no hay manera que yo pueda pensar que ellos tienen autoridad sobre mí. O sea, su situación soquea bastante, e incluso cuando están súper bien, tienen que enfrentar un montón de dificultades. Esas son las personas que legítimamente yo puedo ver que están sufriendo una situación vis a vis el loquito. Y eso yo creo que el exceso fue decir, no, el loquito no existe. Ese fue el exceso. Pero no eran los pogroms. Y el cosplay en la política estadounidense a mí no me encanta porque al final del día, pues ellos tienen misiles nucleares y portaaviones y bombarderos stealth. Y lo estamos viendo un poquito con lo de Irán, ¿verdad? Que lo hablábamos con Nieto. Cuando el Imperator anuncia lo de Irán,
yo en mi mente pienso que estoy bregando con alguien que lo va a llevar a las últimas consecuencias. Entonces me empiezo a volar la cabeza pensando en todas las posibles consecuencias. Vis a vis, esencialmente un LARP, con un LARP que cuesta vida y recursos y riqueza y todo, pero sigue siendo un LARP, ¿verdad? Eh, ¿Y en qué medida entonces tú le haces ese trasplante a la política de oposición de los demócratas, donde tú puedas tener durante 2 años, vamos a decir que los demócratas ganen Senado y Cámara, pero no suficiente para residencial el Imperator? Tienes Super LARP contra Super LARP. Esa dinámica a mí me preocupa. Pero fíjate, yo creo que el Partido Demócrata, lo que pasa es que en inglés le dicen los do-gooders. El Partido Demócrata tiene un The gran groups. sector de... No, no, no. Do-gooder y The Group son diferentes. The Group son gente organizada, financiada con una agenda ideológica. Los Ujú. do-gooders son la gente que tiene el corazón grande, que es como que sí, Ah, sí, y sí, tú sí, sí, sí. sabes, como que... Y hay esa tendencia esa es la palabra no esta, pero a cuddle, a abrazar gente que, mano, te quieren meter, Tienes te quieren puñalada en robar, la calle. te Ajá. quieren robar, o sea, te quieren matar. Y obviamente, pues parte de la belleza de la alternancia política es que, pues, mediante la tesis y antítesis, pues van llegando a una síntesis, ¿no? Y poco a poco hemos ido moviéndonos en una dirección. Mira a Balbino hablando dialécticamente. Tú veas, estoy, Tacho. me pongo Hegel, sal de comunista, ahí. me pongo comunista. Eh, pero creo que la dialéctica que, que vemos en la gobernanza, usualmente, pues esas personas tienen un valor, tienen un significado. El problema, mano, es cuando esa dialéctica se convierte en una dictadura de un grupito. Y ahí es donde a mí me da estrés que tú permitas esa conducta, por decirlo así, festinada, de todo el mundo haga lo que quiera y todo el mundo viva como quiera vivir. Eso a mí no me, creo que tiene límites y creo que el límite es de que al final tú vives en una sociedad, en una comunidad, tú tienes que poder bregar con esa comunidad. Aquí todo el mundo despacha como una simpleza muchas de estas, Ujú. muchas de estas discusiones pues, por cuestión de decir, pues son unos comunistas o son unos fascistas. No es tan sencillo. Y aun si lo fuera, ni en Alemania nazi la mayoría de la gente era fascista, para empezar. Bueno, al principio no. Bueno, que se identificarán como parte de una estructura política con el Partido Nacional Socialista, sí, muchos, la mayoría eventualmente se vuelven simpatizantes, pero muchas de estas dictaduras, tú lo que ves es una desmovilización de la oposición más que realmente un movimiento mayoritario, abrumador en una dirección u otra. Bueno, yo creo que el fenómeno el fenómeno lo que causaba, ¿verdad? El, el, el progreso o la metástasis de una filosofía totalitaria de este gobierno es cuando incluso las instituciones que se entienden privadas o no gubernamentales responden en tono y en acción a la voluntad centralizada, ¿verdad? Así que tú puedes decir, pues el Boys and Girls Club, por ejemplo, es una entidad privada, pero da la casualidad que su presidente, qué sé yo, el sobrino del Imperator y todo lo que hace tiene que ver con Bueno, Imperator. pero hay algo de eso, hay algo de eso. Entonces, bueno, en Puerto Rico yo creo que si algo el PNP fue exitoso, pueden demostrar que gran parte de la hegemonía del Partido Popular era que había podido conseguir ese nivel de penetración en las instituciones civiles. Por lo menos hasta los 80, y en el 80 empieza entonces a poco quebrantarse ese tipo de hegemonía, algo que el mismo PNP nunca ha podido lograr. Eh, y creo que hoy en día es cada vez más difícil tú poder lograr ese nivel de convencimiento. Pero estuvo bueno, Barbus. Ya creo que
Estoy hiteando tu límite de tiempo, pero fue una conversación interesante. ¿Algo que añadir antes de cerrar? No, yo creo que estamos sólidos. Pues yo creo que esto fue un buen interludio. En la semana que viene tú estás de regreso, ¿verdad? Así es, lamentablemente. Tómate un par de fotos y le manda mi saludo a Chauncey. Se lo digo. Y a toda y a tu hermosa esposa, que el bebé salió a ella. Eh, le- Importante. a toda nuestra audiencia le agradecemos como siempre por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, su familia, compañeros de trabajo, hasta con la gente que les caiga mal, que lo compartan en las redes sociales, reviews positivos, palabras lindas, 5 estrellas, y pueden comentar el episodio en los show notes debajo de los show notes en el área de comentarios en Spotify y en YouTube en el área de comentarios. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima.